Bienvenidos al webinar de NFCYM. Saludamos a los agentes del Ministerio Hispana y Pastoral Juvenil en todo el país. El seminario web especial de hoy es Cada 30 segundos, una campaña con amor fraterno. Yo soy Darius Villalobos, director de Diversidad e Inclusión de NFCYM. Es una bendición darles la bienvenida a todos los participantes en este evento formativo. Y ahora es mi placer presentarle a nuestra moderadora de hoy, Verónica López Salgado. Muchísimas gracias, Darius, y bienvenidos a todos a este seminario en línea. Yo soy Verónica López Salgado y soy la vocera de la campaña Cada 30 segundos. Para mí es un placer ser la moderadora el día de hoy con nuestros invitados muy especiales. Antes de iniciar, me gustaría compartirles alguna información y algunas indicaciones de logística con respecto a la participación en esta sesión de GoToWebinar. Primero, todo micrófono ha sido silenciado. Si tienen preguntas o comentarios durante la presentación de hoy, por favor usen la sección para preguntas que aparece en el menú de GoToWebinar. Para hacer una pregunta, seleccionen el área con el cuadro en blanco. Escriban su pregunta y seleccionen Enviar. Compartiremos las preguntas y comentarios para que todo participante pueda verlas. Si tienen dificultades con el audio o la imagen, usualmente está relacionado con la calidad de la conexión al Internet. Si es así, necesitan cerrar los programas que están utilizando o pidan a aquellos alrededor de ustedes que se desconecten del Internet en la próxima hora. Pueden ajustar el tamaño de su pantalla conforme lo necesiten. Al seleccionar la opción en la línea entre vista de cámara o Camera View y la pantalla de la presentación. Si su pantalla de webinar desaparece, seleccione el logotipo de GoToWebinar en su menú. Finalmente, el webinar está siendo grabado. Dentro de 3 horas, el webinar va a concluir y recibirán un correo electrónico conteniendo un enlace con el acceso a la grabación. Y por último, esta presentación está programada para 1 hora, con una sesión de preguntas y respuestas al final. Si necesitan retirarse antes de que concluyamos, simplemente utilicen el enlace de la grabación que será enviada para continuar con la sesión que se haya perdido. Y ahora es mi placer presentarles a nuestros 2 panelistas del día de hoy. El padre Juan Molina, vicepresidente ejecutivo de Mexican American Catholic College, mejor conocido como MAC, y Karen Borthworth Estrada, gerente de reclutamiento y relaciones para Maryknoll Lay Missioners. El título de este webinar o seminario en línea de hoy se llama Cada 30 segundos, una campaña con amor fraterno. Antes de cederle la palabra a nuestros panelistas, tomemos un momento para ponernos en la presencia de Dios, quien nos une en nuestra misión y ministerio con la Iglesia Joven, y oramos de esta forma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos las gracias, Señor, por esta tarde que hoy nos reúnes. Gracias por nuestros 2 panelistas. Gracias por su misión en la Iglesia. Gracias porque sus voces tienen un impacto muy importante en toda la audiencia que hoy nos ve y nos escucha. Por lo tanto, Señor, que tú puedas ver y amar en ellos lo que ves y amas en tu Hijo Jesús. Y a ti, Madre, te pedimos que con tu santo manto nos cubras de todo mal y de todo peligro y nos guíes para ser semejantes a ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos entonces con la presentación del Padre Juan. Muchas gracias, Verónica, y gracias a todos los participantes. También saludo a Karen, una muy buena amiga y muy buena misionera. Eso me encanta siempre. Me pidieron que hablara un poquito por un momento acerca de varios documentos que son importantes para nosotros los católicos al ver o a estar de cara a estas elecciones, y ya pues en varios estados hemos estado comenzando a votar. Lo primero, creo que vale la pena recordar algunos documentos
del Santo Padre, especialmente el último que escribió Fratelli Tutti, hermanos todos, y eso vale la pena a nivel global. A nivel de los Estados Unidos, yo creo que muchos estamos muy familiarizados con el documento de ciudadanos fieles que los obispos de Estados Unidos siempre ponen un poco antes de cada elección presidencial aquí en Estados Unidos. Por eso le digo yo que debemos de ser ciudadanos fieles y comprometidos con el bien común. Pero no me voy a enfocar en algunos puntos de los documentos, eso ustedes los pueden leer. Lo que quiero hacer es, de todos esos documentos que ustedes podrían leer desde la perspectiva católica sobre qué votar, por qué votar, cómo votar, todo eso. Lo primero que quiero poner en énfasis es que votar es un deber. Yo no diría que no votar es un pecado, pero sí que consideraría que la obligación de votar o el derecho de votar vale la pena que lo hagamos. Yo creo que eso lo pongo en el sentido de cuando Jesús le preguntaron si debía de pagar impuesto al César, y entonces Jesús dice, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nuestra responsabilidad, además de ser ciudadanos fieles, católicos fieles, también es nuestra responsabilidad la de votar. Eso vale la pena que lo recordemos siempre. Pero, y el Santo Padre ha hablado mucho de esto también, el Papa Francisco ha hablado de que aún el servicio en la política es un alto nivel de caridad que la persona hace. Pero cuando nosotros, ciudadanos, digamos, común y corrientes, vamos a votar, lo primero que tenemos que saber es que debemos proteger nuestra conciencia y votar con nuestra conciencia. Pero para poder hacer eso tenemos que formarla. Y para formarla tenemos todos los documentos papales de la Iglesia y también de la Iglesia local, sea de la Conferencia de Obispos o aún su obispo se ha puesto algo que uno puede tomar a consideración para poder tener una buena conciencia, una conciencia bien formada que pueda votar de una manera responsable. Diría que con los famosos non-negotiables, que muchos hablan de ellos, recuerda también el mandamiento mayor, y el mandamiento mayor es amar a Dios y a tu prójimo. Y entonces de ahí sale todo, o se filtra todo lo demás. Eso es importante porque nos ayuda siempre a mantenernos enfocados en nuestra relación con Dios y en relación con los seres humanos, en vez de irnos a diferentes tipos de temas que nos podrían dividir, especialmente como comunidad católica. Aquí también diría una cosa muy fuerte: no des licencia para hacer males peores por querer defender un bien que un candidato dice sostener. Es decir, nunca digas mi voto es por tal o por alguna persona o solamente por este tema y lo demás no me importa. Porque al final de cuentas, cuando lleguemos al día del juicio final, Jesús nos pregunta ¿qué has hecho? ¿Por quién has votado? ¿Por qué has votado? Y ahí uno tiene que decir, no solamente he votado por una cosa, he votado por todo lo que Jesús quiere, por todo lo que Jesús nos pide que hagamos en el mundo. Luego, otra cosa a considerar también es que la política no tiene que ser un juego de deportes donde hay un ganador y un perdedor. Lastimosamente eso parece, especialmente en los Estados Unidos, en nuestro país, donde solamente hay dos partidos. Pero ya les voy a mostrar un poquito cómo eso no es la realidad de la política. En América Latina tampoco debe de ser la realidad de la política, y no lo es porque generalmente en América Latina los países tienen diferentes partidos y no solamente dos. Pero aún así, el hecho de que uno gane durante un tiempo no quiere decir que siempre van a ganar y que ya todo lo demás está perdido. Porque al final de cuentas, nosotros como católicos tenemos que recordar que la política es por y para el bien común, no es partidista. Los católicos no somos solamente por un partido o por el otro. Es más, muchos católicos ahora decimos que somos homeless,
que somos como transeúntes, como personas de calle, no tenemos casa ni en un partido ni en otro, porque a nosotros lo que nos debe interesar siempre son los temas y no solamente un punto de vista. Comparto con ustedes en esta pequeña PowerPoint algunas cosas que he visto. Por ejemplo, esto lo vi en Guyana, donde la iglesia también estaba comprometida a una política transparente. Y miren lo que dice: fighting corruption, el pelear contra la corrupción es el negocio de todos, o nos importa a todos. ¿Y por qué? En la segunda fotografía aquí a su derecha dice: la corrupción resulta en sistemas de salud débiles, highways, carreteras que tienen poca calidad, y poca calidad o baja calidad de la educación. Es decir, esos son los temas donde nosotros como católicos podemos también traer nuestra fe y decir: no me importa de qué partido eres, pero sí me importa que ayudes al bien común. Para terminar, nos vamos al último slide de este PowerPoint, y otros puntos más a considerar, especialmente si no has votado y todavía sigues dialogando o discutiendo o peleando, según sea el caso, con tu familia. Con tu familia recuerda que tú eres quien tiene que vivir con ellos, no son los candidatos ni el partido. O tú tienes que dormir con tu esposa, con tu esposo. Por lo tanto, quien gana una discusión en la familia pueda que pierda el amor de un ser querido. Y recordemos el mandamiento principal: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pueden haber momentos en que no estamos de acuerdo, pero nunca insultarte solamente por la política, especialmente en las familias. Eso no creo que es cristiano, no es católico. Y aunque ningún documento de la iglesia ha dicho eso, es importante que lo recordemos. Luego, otro último punto que también creo que vale la pena, especialmente si también hablamos de por qué la política es para el bien común y por el bien común, es que la política no es un juego de all or nothing, o the winner takes it all, que dicen a veces, el ganador lo toma todo. Es mejor pensar de la política como un juego de cooperación. Por ejemplo, como en el dilema del prisionero. Seguro que algunos de ustedes conocen ese dilema. Todo esto lo pongo en perspectiva porque como que esto se ha perdido en América Latina y ahora también en los Estados Unidos. En este último slide, el último, si lo puedes pasar, muestro un poquito acerca de eso del dilema de los prisioneros, donde si no tomo en cuenta al otro, el otro pierde todo, aunque yo gane. Y a veces entonces lo mejor es llegar a un compromise, le decimos en inglés, llegar a un acuerdo donde tal vez yo pierdo un poquito y tú pierdes un poquito, pero los dos somos libres. Y digo eso porque nosotros, especialmente como católicos, debemos de mantener a ambos lados transparentes y trabajando para el bien común. Para poder llegar a esas conclusiones, es importante que formemos nuestra conciencia con los diferentes documentos de la Iglesia, desde documentos papales, documentos del Vaticano, documentos a nivel nacional de la Conferencia Episcopal, sabiendo cuáles son los asuntos que están de interés en cualquier temporada, pero también los asuntos que nunca pasan de moda. Y esos asuntos siempre tienen que ver con lo que nosotros como católicos hemos recibido de mandamiento: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. Padre, su presentación es muy interesante y creo que va perfectamente hilada a lo que va a hablar con nosotros Karen. Entonces, antes de que yo les haga algunas preguntas como para dar seguimiento, me gustaría invitar ahora a Karen que nos hable sobre su presentación y después ya veremos si tienen preguntas las personas que nos están viendo el día de hoy, y los invitamos a que las pongan en el chat, en el menú de GoToWebinar, para que podamos tener una sesión muy buena y productiva de preguntas y respuestas al final. Karen. Gracias, Verónica, y gracias, Padre.
y a todos que están aquí con nosotros hoy. Es un placer estar con ustedes. Como Verónica ya dijo, trabajo con los misioneros laicos de Marino. Nosotros trabajamos con la gente que en nuestra sociedad empuja a las márgenes por un mundo más justo, compasivo y sostenible en África, Asia y las Américas. Antes de trabajar en mi puesto como gerente de reclutamiento y relaciones, servía 3 años y medio en Camboya, en el sureste de Asia, como misionera. Trabajaba con una organización que se llama Programa para el Desarrollo de los Sordos, que sirve la comunidad de los sordos en Camboya. También sirvo en la mesa directiva de NCCHM, el Consejo Nacional Católico del Ministerio Hispano, y durante este tiempo de las elecciones estoy trabajando como un juez de las elecciones, que significa que trabajo en las urnas. El lunes pasado estaba en las urnas unos 15 horas ayudando a los votantes y voy a regresar 3 veces más para ayudar a votantes durante esta elección. Cuando estoy leyendo esos documentos que salen del obispo, había unas frases que me tocan. Uno dice ayudar a las familias y a los niños a salir de la pobreza, asegurando el acceso y opciones a la educación, así como un puesto de trabajo justo con salarios que permiten vivir y asistencia adecuada para los más vulnerables de nuestra nación, a la vez que también se ayuda a derrotar el hambre y la pobreza tan extendidos por el mundo. Nosotros como misioneros intentamos de trabajar cerca de estas cuestiones, pero lo que he visto es que a veces es las políticas de los países que tienen un gran impacto y nosotros solo podemos una persona o una comunidad, pero las políticas pueden cambiar todo para una comunidad. Empecé mi camino como misionera en Camboya con la mentalidad de ir y servir. Había trabajado en el Centro de Apoyo para los Migrantes aquí en los Estados Unidos y vi que muchas de las personas con quien trabajé no querían salir de sus países de origen, pero no había oportunidades en su propio país o no podía apoyar sus familias. Entonces decidí ir a uno de los países y ver cómo podría apoyar la población en el desarrollo de su país. Me sorprendí que muchas de las barreras que estaban enfrentando salieron de las políticas de mi país, históricamente y hoy en día. Mis hermanos y hermanas en Camboya no tengo el voto aquí en los Estados Unidos, pero ellos y mis hermanos y hermanas alrededor del mundo están sufriendo por consecuencia de las decisiones y las políticas de nuestro país. Ahorita, menos de 1% del presupuesto estadounidense va a apoyo internacional y aquí los obispos nos dicen que nosotros tenemos que ayudar a derrotar el hambre y la pobreza tan extendidos por el mundo. Entonces, nosotros, los que tenemos el voto aquí, tenemos la obligación de tomar en cuenta las realidades alrededor del mundo y pensar, este candidato o esta política, cómo va a impactar a los más vulnerables en nuestro mundo, no solo los que conocemos. En los slides que ya pueden ver, hay algunos de las personas con quien trabajamos. Nuestros prójimos que quizá nunca vamos a conocer, pero todavía son nuestros prójimos. Hay otra parte de este documento que dice, como católicos, estamos llamados a plantear preguntas a la vida política que vayan más allá de las que se centran en el bienestar material individual. Nuestro enfoque no está en la afiliación política, ideología, economía o siquiera la competencia y capacidad de cumplir deberes, aunque todo eso es importante. Más bien nos enfocamos en lo que protege y amenaza la dignidad humana de cada vida humana. Y dice también los Estados Unidos tienen la responsabilidad de tomar el liderazgo ante el escándalo de la pobreza y el subdesarrollo.
Ahorita creo que todos nosotros podemos ponernos de acuerdo que nuestro mundo no parece nada como el reino de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar nuestra doctrina católica social a todas las salas que entramos, los edificios y las urnas. Nuestra fe católica no solo existe entre las paredes de la iglesia ni bajo el techo de nuestra casa. Mientras nosotros en los Estados Unidos estamos quejando y discutiendo y no podemos ponernos de acuerdo, nuestros amigos y hermanos alrededor del mundo están falleciendo. En casi todos los lugares donde trabajamos nuestros misioneros de Maryknoll, al principio de la pandemia vimos nuestros prójimos sufriendo porque no había comida ni trabajo. A veces los centros de salud no tenían agua potable ni lugares para lavar las manos. En el sur de Sudán hay más o menos 11 millones de personas y había solo un ventilador en todo el país al principio de la pandemia. La doctrina católica social nos dice que tenemos que dar una opción preferencial por la gente más pobre en nuestro mundo. Entonces hay que poner sus vidas en el centro de nuestro desarrollo de conciencia fiel, como nos dicen los obispos. Papa Francisco también nos habla en Fratelli Tutti sobre esta idea de amor fraterno. Su descripción me recuerda de una palabra en el lenguaje Zulu, que es un lenguaje en el sur de África. La palabra es Ubuntu y significa yo soy porque tú eres. Tenemos una conexión con todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo. Si ellos están sufriendo, nosotros estamos sufriendo. En nuestro mundo, algunos de nosotros tenemos el poder de influencia ahorita con nuestros votos. Y entonces, como católicos, tenemos la obligación a votar por los que no pueden y para proteger la vida de todos. El cuidado de la creación es una cuestión moral, dice en el documento. Proteger la tierra, el agua y el aire que compartimos es un deber religioso de corresponsabilidad y refleja nuestra responsabilidad hacia con los niños nacidos y no nacidos, quienes son los más vulnerables en el asunto al medio ambiente. En el año pasado, 150,000 personas fallecieron por causa del cambio climático. Aproximadamente 3.1 millones de niños fallecieron por causa de desnutrición en nuestro mundo y 6.7 niños sufrieron de emaciación este año en 2020. Todas estas estadísticas salen de UNICEF. Con estos, ¿cómo vamos a votar? Siguiendo nuestra conciencia, enfocando en ellos. Gracias. Muchísimas gracias, Karen. Gracias por tu presentación. Gracias también por compartir con nosotros estas fotos que nos dan un poco más de la cara de con quienes tú trabajas y como lo dijiste, seguramente muchos de nosotros tal vez no vamos a tener el privilegio de conocerlos, pero a través de tu experiencia y estas imágenes, pues seguimos sabiendo que siguen siendo nuestros prójimos. Tengo algunas preguntas y estas son para ambos, quien quiera contestarlas, Padre Juan o Karen. La primera es, la gente está ya un poco como cansada de hablar de política, especialmente en estas últimas semanas. ¿Qué sugerencias nos pueden dar para invitar a otros, especialmente a la gente más joven, a los jóvenes, para que se mantengan enganchados, para que se involucren más en la vida pública y cívica? ¿Quién va primero? Las damas primero, si quieres, Karen. Pues lo que siempre digo es que, no sé cómo se dice en español, es marathon, not a sprint. Entonces, a veces tenemos que descansar y eso no significa que nunca vamos a hablar de la política otra vez, pero a veces tenemos que descansar, como
podemos ver Jesús hace en la Biblia. A veces él tiene que salir y regresar, y salir y regresar, porque este trabajo no va a terminar el 3 de noviembre. Tenemos que seguir trabajando por todas nuestras vidas. De tu pregunta, la tomo en dos perspectivas. Una, con respecto a jóvenes que, por ejemplo, les gustaría entrar a la política, y creo que eso es importante, es un deber, y para los que tienen la capacidad de entrar a la política, creo que es importante hacerlo. Y cada ciclo electoral, pues, como que invita a muchos jóvenes a hacer eso. No pierdan en perspectiva que ustedes, los jóvenes, siendo el futuro y el presente del mundo y de la iglesia, tienen que estar envueltos, muy involucrados en estas cosas. Y conectarlo a la segunda parte de tu pregunta, como yo la entiendo, a los demás, para poder no perder esa esperanza y no cansarnos tanto. Creo que es importante recordar los temas y no solamente la elección, porque nunca te canses de votar y de trabajar por las personas necesitadas. Nunca te canses de tratar de siempre mejorar un sistema de salud. Nunca te canses de trabajar en contra de la corrupción. Entonces yo, cuando me siento cansado y dejo de ver la televisión y especialmente todos los noticieros, pues me vuelvo al ministerio de Jesús. Y Jesús, vemos que siempre, aunque trabajaba bastante, hacía bastante ministerio, haciendo lo que fuera, siempre también descansaba. Y el descanso, yo lo entiendo, de que no solamente es que vamos a ir a dormir, sino también, pues lo voy a tener, I'll take it easy, como dicen en inglés. Lo voy a tomar un poco fácil ahorita, pero después sigo con más empuje también. Gracias por recordarnos ambos que Jesús también se tomaba un tiempo fuera del ojo público para poder recargar pilas. Sin embargo, nunca dejaba de trabajar por los demás. Siguiente pregunta. ¿Qué creen que pueda ayudar a la gente, especialmente a los jóvenes que en este año van a votar por primera vez, a discernir mejor su voto? ¿Hay algunas oraciones, algún proceso que ustedes en particular utilizan para poder tomar decisiones, en este caso, el voto? Las damas primero, Karen. Otra vez. O si quieres, puedo hacerlo yo también. Sí, necesito un momento para pensar. Okay. En el sitio web de la USCB, ussb.org, pueden encontrar varias cosas, las cosas pro vida, cosas de desarrollo, y también hay recursos de oraciones. Vayan a ese sitio web y van a ver algunas oraciones que les podría ayudar, especialmente durante el tiempo de elecciones. Eso es lo primero. Y ahí también van a encontrar recursos que creo yo que desde que nosotros ya tenemos la habilidad de votar, en cierta manera el privilegio de votar, para poderlo hacer responsablemente, como les decía con los PowerPoints, traten de leer algo acerca de no solamente los temas de hoy, sino qué es lo que la iglesia enseña, qué es lo que la iglesia quiere de mí, porque al final de cuentas tú vas a votar con tu conciencia. Aquí en Estados Unidos, pues sea que votes republicano o demócrata, ese va a ser tu conciencia y eres tú con tu propia decisión. En otros países, en México, igual vas a votar por el PRI o por Morena o por cualquier, el Partido Verde, y podemos seguir así en diferentes países, ¿no? Pero lo importante es que tú te hayas formado, hayas leído, sepas por qué estás votando de esa manera y por qué puedes disentir o estar en desacuerdo con tu mamá, con tu papá, con tu esposa, con tu esposo, pero por lo menos tú sabes que lo estás haciendo de una manera consciente y responsable.
y también respetuosa, que no es simplemente porque odias a algo o a alguien, sino porque sabes que eres tú, con todo tu sentimiento, con todo tu ser, que estás votando a favor o en contra de algo. Que quería añadir es que creo que a veces es difícil cuando quizás nuestros padres o otra gente en nuestra vida están intentando de decirnos cómo debemos hacerlo, pero como dijo el padre Juan, lo importante es que formamos nuestras conciencias con estos recursos o podemos hablar con otros católicos, otros que tienen más experiencia para ver distintos puntos de vista, porque como cuando yo era joven siempre quería hacer lo que mis padres estaban haciendo y lo importante es que formamos esta conciencia y seguimos nuestra propia conciencia. Muchas gracias por esas. Yo sé que no fue una pregunta fácil, pero creo que es muy importante el contestarla, especialmente porque, por lo que acabas de decir, Karen, cuando somos más chicos, vemos mucho el ejemplo de lo que hace quien está a nuestro alrededor, en este caso, pues los padres. Y tal vez no nos informamos y no discernimos bien nosotros mismos nuestro voto. La siguiente pregunta es, hay mucha información muy mala que no es relevante, que no es verdadera en estos momentos. ¿Cómo podemos encontrar la información que sea verdaderamente objetiva, que sean hechos verdaderos para que podamos realmente discernir bien nuestro voto en las próximas elecciones? Quien quiera de los dos comenzar. Bueno, una cosa que aún en Washington se usa es, mira quién está detrás de la noticia. Ahora cualquier persona, cualquier institución puede poner un sitio web, puede tener su canal de YouTube o su canal de cable, pero mira qué tipo de agenda tienen. Porque para darte un ejemplo dentro de la iglesia, cuando la conferencia de obispos habla a nombre de la iglesia como obispos, no es un obispo particular, sea como él quiera que las cosas sean, sino que se decide tan colegialmente o sinodalmente como se puede. Entonces, cuando el presidente de la conferencia episcopal habla acerca de los asuntos o a nombre de la conferencia, no lo hace solamente a nombre de él, lo hace a nombre de todos los obispos, como cuerpo corporativo, como cuerpo de Cristo, que somos en los Estados Unidos. Entonces, igual, cuando tú ves una noticia en el Internet o en Facebook o en Instagram, lo primero que yo hago es siempre ver quién la está publicando, porque ya sé que si va a ser alguien de izquierda o de derecha o moderado, van a tener diferentes perspectivas, porque a veces aún lo puedes hacer aún también en tu televisor con los diferentes canales. Vas a uno, te dicen esta cosa, vas al otro, te dicen totalmente lo opuesto. Ahí te das cuenta de que entonces ellos te están dando solamente una perspectiva o una lectura de los hechos. En cambio, cuando encuentras canales o fuentes de información que son mucho más creíbles, más transparentes, tú ves que entonces la información que te están dando no es ni de uno ni del otro lado, sino que te están dando una perspectiva balanceada acerca del tema. Y ahora, hoy día, eso es lo que falta en la política en Estados Unidos. Que como todos podemos tener nuestro canal o nuestros sitios web, ponemos cualquier cosa, pero no es así. Tú tienes que ser más crítico en el buen sentido de la palabra y ver, a ver, esta persona, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Qué me diría alguien que no concuerda con ellos, que no está de acuerdo con su punto de vista? Excelente. Unas dos preguntas más. Cuando especialmente usted, padre, estaba hablando sobre la familia, los amigos,
el tratar de dejar las conversaciones sobre la política muy civiles, con mucho respeto, con mucho amor, especialmente cuando no estamos de acuerdo con un candidato, con otro, con un partido, con el otro. ¿Cómo podemos ayudar a que nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones personales se mantengan sanas, saludables mentalmente, cuando no estamos de acuerdo en puntos importantes? Cada quien en nuestra familia puede tener un punto que es muy valioso y otra persona otro punto y como que no concordamos. ¿Qué podemos hacer para que eso no suceda? Yo creo que esos fueron especialmente en los últimos puntos que puso a considerar en su última diapositiva. Pero, ¿qué podemos hacer más específicamente? Yo en eso tal vez soy bien simplista y lo predico no a menudo, pero sí de vez en cuando, con el dicho que se había creado cuando se animaba a las familias a rezar el rosario juntos. La familia que reza unida, permanece unida. Yo a veces hablo también de mi familia, y doy el ejemplo de uno de mis hermanos, la familia que come unida, permanece unida. Entonces, el punto común para todos nosotros debería de ser, si todavía somos capaces, especialmente en la familia, entre los papás y los hijos, si pueden rezar juntos. Si pueden rezar juntos, aunque estén en desacuerdo en un candidato o en algún tema, creo que lo importante es que se vean entonces como hijos de Dios. Y al verse como hijos de Dios o discípulos de Cristo, discípulos misioneros de Jesús, entonces podemos decir, igual que los discípulos, hoy día, por ejemplo, es la fiesta de San Simón y San Judas, que eran personalidades totalmente diferentes. Y cuando uno ve la lista de los discípulos de Jesús, ve diferentes historias, diferentes personalidades, diferentes tendencias. Y se peleaban a veces, sabemos eso, a veces discutían mucho, pero seguían a Jesús. Entonces, si ustedes pueden todavía rezar juntos como familia, entonces creo yo que la obligación es, o deberían también, de poder permanecer juntos. Es decir, respetarse aunque estén en desacuerdo. Acordar el estar en desacuerdo, por decir así. Karen, ¿te gustaría agregar algo? Sí, pues en mi trabajo fuera de Marino ofrezco talleres, se llama Conversaciones Valientes, y hablamos sobre siempre tener el enfoque en la relación más que en corregir la otra persona, porque creo que a veces entramos en estas conversaciones y queremos cambiar la mente de la otra persona, y esto no podemos hacer. Nunca vamos a ver el mundo del mismo punto de vista de nuestro prójimo. No podemos hacerlo. Entonces, para mí lo más importante es seguir en esta relación, y como con nuestras opiniones distintas y todo que somos en la relación, poco a poco quizás vamos a cambiar la otra persona o no, pero lo importante es seguimos en esta relación, porque como nunca he cambiado mis opiniones porque alguien me grita. Cambio mis opiniones por lo que ofrezca mis amigos, mis familiares, los que están cerca de mí. Gracias, gracias. Y la última pregunta, que creo que es un poco más general. Cuando hablamos de solidaridad global, ¿cómo podemos hacer que la palabra global no suene como lejana, como a mí no me toca, como no es mi prójimo porque no vivo con él o con ella? ¿Cómo podemos en nuestra mente hacer que solidaridad global sea algo que realmente nos afecte de una manera que queramos hacer un cambio, y que eso mismo lo tomemos en cuenta a la hora de involucrarnos en nuestra vida, en la vida cívica como ciudadanos? Para mí todo sale de la empatía, como quizás nunca voy a tener una experiencia de hambre como mis prójimos en otro país, pero a veces tengo poquito de hambre, y
nunca voy a sufrir en la misma manera de otra persona, pero ya he sufrido en mi propio lugar. Entonces, si puedo pensar como nunca voy a entender exactamente lo que está sufriendo, pero puedo entender el sufrimiento, eso me ayuda. Y para mí creo que es un poquito más fácil porque ya he conocido gente en otras partes del mundo. Entonces, cuando algo sale en las noticias, como hay una inundación en un país, mi familia está llamando para preguntar quién sabe en ese país. Pero para todos de nosotros podemos intentar de pensar como las fotos en las noticias, ese puede ser mi hermana, ese puede ser mi hermano, y entonces podemos cambiar nuestros corazones. Gracias. Padre, ¿te gustaría Yo agregar pondría, algo? sí, yo hablaría de dos cosas. La solidaridad, podríamos también hablar un poquito de reciprocidad. Y voy a explicar eso un momento. Y la otra también podría ser de que solidaridad no excluye el egoísmo de buena manera. También lo voy a explicar. Por ejemplo, cuando en varios de nuestros países en América Latina, ¿no? Hay un huracán o hay algún desastre, muchas veces en la iglesia lo que hacemos es, hacemos algún tipo de evento para recaudar fondos. Y cuando tenemos parroquias donde hay gente de varias nacionalidades, sean latinas o sean asiáticas o africanas o europeas, a veces decimos, hoy por ti, mañana por mí. Hoy te ayudo y espero que tú me ayudes mañana. Entonces la solidaridad la podemos ver de esa manera. No es simplemente tú desde tu largueza de beneficios y de confort estás ayudando, sino que es posible que en algún momento tú seas el necesitado. Y para poder ver eso también muchas veces tenemos que regresar al hecho de que enfrente de Dios todos somos necesitados. Y entonces tanto yo necesito perdón, así igual que lo ofrezco en la confesión, tú necesitas perdón. Y en algún momento, aunque yo esté ofreciendo solidaridad, pueda que en algún momento tú me tengas que ofrecer a mí solidaridad. Esa es una manera de verlo. La otra manera también de verlo y explicarlo, diría yo, es de autoegoísmo o egoísmo, pero de una buena manera. Porque, mira, la pandemia nos ha demostrado que ahora todos estamos interconectados. Si yo no te ayudo a la distancia a que tú mejores tu sistema de salud o que tú mejores la calidad del aire y del agua que tú utilizas, todo eso, especialmente con el cambio climático, vemos que lo que yo hago te afecta y lo que tú haces me afecta. Entonces, no tengo que sentirme tan lejano de mis hermanos y hermanas en la Patagonia o en Asia, en Filipinas o en China, sino que también puedo sentir que lo que sucede en esos lugares me sucede a mí, aunque sea poco. Yo creo que cuando nos damos cuenta del cambio climático, como Miami, por ejemplo, está perdiendo tierra. ¿Por qué? Por el cambio climático. Y podríamos seguirle echando la culpa a cualquier país, pero lo importante es que nosotros actuemos, porque yo ya no estoy en solidaridad con India o con Rusia o con Holanda. Estoy en solidaridad con mi país, con gente de mi país, aunque esté también en solidaridad con gente de América Latina. Hay tantas islas igual que han perdido mucha tierra. Entonces, lo que yo hago les afecta a ellos y lo que ellos hacen también me afecta a mí. Si lo veo que estoy actuando no solamente por ellos, sino también por mí, ahí va el egoísmo o autoegoísmo en buen sentido. La solidaridad es fácil de entender porque estamos en la casa común. Pues hoy aprendí algo nuevo porque nunca había escuchado el autoegoísmo y cómo nos afecta. Y es tan cierto, esta pandemia ha afectado tanto a ricos como a pobres, tanto a Estados Unidos como a las Filipinas. Entonces, es muy cierto. Muchísimas gracias. Antes de que cerremos, me gustaría decirle a nuestra audiencia
que en la parte del menú de GoToWebinar hay unos handouts, unos folletos, algunos documentos que ustedes pueden leer que les servirán muchísimo tanto para su discernimiento como para saber si aún no se han registrado, saber en dónde pueden registrarse para votar en su estado y nuestro comunicado de prensa de la campaña cada 30 segundos. Y bueno, pues conforme cerramos nuestro webinar, los invito a que compartan con sus compañeros para que nos acompañen en futuros seminarios en línea o webinars. Ustedes van a recibir una invitación por medio de su correo electrónico y siéntanse libres de compartir la invitación con otras personas que puedan beneficiarse de esta experiencia formativa. Con esto quiero agradecerle muchísimo al Padre Juan y a Karen. Gracias por su tiempo, gracias por sus presentaciones que realmente han sido como un suspiro en este tiempo de elecciones que estamos ya muy próximos. Gracias por su conocimiento y gracias por la misión que ambos, desde donde se encuentran, realizan para la Iglesia. Quisieran terminarnos con algún mensaje final, Karen y Padre, y al final terminamos la oración con el Padre Juan. Muy bien. Yo solamente diría, forma tu conciencia, ve a votar, no importa por quién votes, pero vota porque definitivamente votas tú. Votas tú como Juan Molina, como Karen Bordet, como Verónica Salgado, como Alfredo Cisneros, sea, quien está votando eres tú, porque tú sabes las consecuencias de tu voto. Yo solo diría que a veces, como yo siento, a veces es demasiado, hay tantas cuestiones difíciles, pero si seguimos y llevamos esas cuestiones a nuestras oraciones, podemos hacerlo juntos y vamos a cambiar este mundo para ser más como el reino de Dios. Y juntos podemos usar nuestro poder para el bien común. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Padre. ¿Nos concluye, por favor, con una oración? Muy bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de solidaridad, te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por la vida de nuestras familias, de aquellos con quienes trabajamos y convivimos, y también por la vida de aquellos que viven lejos. Sabemos que estamos todos interconectados, especialmente conectados en tu amor. Te pedimos que continúes protegiéndonos durante esta pandemia a todo mundo, especialmente a nuestros seres queridos. Te pedimos que aquí en los Estados Unidos nos des de tu Santo Espíritu para que podamos discernir cuál es el camino a seguir como pueblo de Dios que somos. Te pedimos que siempre tengamos enfrente a Jesús y a nuestros seres queridos, que recordemos que no podemos perderlos a ellos, no podemos perderte a ti, aunque ganemos todo lo demás. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Y que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchísimas gracias y nos despedimos. Adiós.